Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos introduciremos a algo básico de macros. Bueno, ¿qué es una macros? No es una API, que es una interfaz de programación de aplicación que contiene cientos de funciones que pueden invocarse desde los lenguajes comunes de programación como ser C, C++, C Sharp o Visual Basic. Entonces, la macros es un panel ejecutable, ¿no? Que contiene ciertas programaciones en el que puedes desde SolidWorks tanto como grabarte o ejecutarse. Y entonces, bueno, nos introduciremos cómo funciona la macros. Iremos al archivo de nuevo de esta pieza. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de parametrización de un codo en 90 grados. Bueno, primero haremos un ejemplo mucho más sencillo. Bueno, aquí ya tengo la pestaña de macros. Si es que quieren añadirse, pueden ir aquí, le hacen clic derecho, personalizar el Command Manager. Y bueno, desde aquí vamos a agregar una pestaña. Pueden introducir lo que es macro, o si no, una pestaña vaciar, le va añadiendo las funciones. Bueno, haremos un ejemplo. Le pongo un nombre aquí y aquí voy a ir a los comandos. Como ya tengo, lo voy a usar esa pestaña. Y cada una de ellas la voy introduciendo. Y ya está. Esta no. Editar macro. Esto evidentemente no se deja, es directamente para agregarle un botón. Un botón cuando ya crees un macro personalizado, le agregas y lo añades directamente acá. Eso lo haremos después. Y aquí ya tengo mi pestaña. Bueno, yo lo tengo aquí. Entonces esta la pasaré a eliminar. Ahora pasaremos a grabarnos en macros. Pongo aquí la opción de grabar, pausar. Voy a ir a una vista de alzado. Cada paso que voy haciendo se va grabando en un lenguaje de programación Visual Basic. Voy a círculo, hago clic en el centro, le voy a añadir un radio. Vean bien la línea segmentada, la inclinación que le estoy dando, a un radio de 60 más o menos. Y lo voy a pasar a extruir 15 milímetros. Ahora ya voy a poner detener macro, que se guarda en ese nombre. Y bueno, esto lo voy a eliminar. Noten que no añadí ninguna cota, lo hice directamente todo. Entonces voy a ejecutar la macro en archivo SWP, que es el que estoy manejando. Como ven, hay distintos para distintos lenguajes. Bueno, Basic Macros o el otro no me acuerdo, que era para C Sharp. Bueno, pongo esto, ejecuto la macro y está haciendo lo que hice hace rato, grabó las operaciones que yo realicé. Entonces veremos cómo está, cómo se tradujo las operaciones que realicé en el lenguaje de programación, y es todo lo que ven aquí en pantalla. Entonces, bueno, ¿dónde está el radio del círculo que fui añadiendo? Podemos ver aquí cómo se declararon las variables. Trabajé en vista de alzado, plano, todo eso. Y aquí se encuentra lo que es la creación del círculo, una referencia a lo que fue el origen y en qué plano. Bueno, en el plano en el que fui trabajando fue alzado y fue en XY precisamente. Estos son los valores XY. Creo que sí, XY. Pudo haber sido XZ, pero solamente en dos direcciones. Entonces yo hice de 60 milímetros. Bueno, aclarando algo antes, lo que haga se convierte directamente a metros en el lenguaje de programación. Entonces si era 60 milímetros debería salir 0,06, pero no está acá. ¿Qué valores son estos? Cuando hice, por ejemplo, el círculo, dibujo una línea constructiva así. Bueno, para invocar al radio, así lo hice, ¿no? Como vieron el círculo, exactamente así. Entonces valores son XY
esto exactamente, está tomando en cuenta el punto, las coordenadas del punto donde hice clic, así de una manera más sencilla de decirlo. En qué distancia X de distancia Y fue realizado. Ya. Ahora, ¿dónde está la extrusión de la saliente de 15 milímetros? Se encuentra acá. Simplemente esto. Como está en metros es 0,015. Ahora voy a pasar a hacer un formulario acá para parametrizar esto. Quiero añadirle un diámetro y un espesor introduciendo datos. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy acá, clic derecho, insertar user form y aquí tengo el formulario. Entonces voy a añadir dos textos, textbox 1 y textbox 2. Luego voy a añadir un botón donde lo voy a ejecutar. Voy a añadir estos labels, que es donde voy a escribir los nombres. Esto lo voy a poner diámetro y a esto lo voy a poner espesor. Ahora este igual lo puedo cambiar de nombre, puedo pasar aquí, bueno, ahí no se va a visibilizar, lo pongo desde este Betty, aquí, que es de ejecutar esto. Ya, entonces desde donde empiezo a programar este formulario es desde acá, ejecutar. Aquí no tengo nada inicialmente, tengo que ir escribiendo paso a paso qué es lo que voy a hacer. Entonces haré que esta macro, que es la que se ejecuta directamente, simplemente llame al formulario. Entonces pasaré a copiar todo esto, le pasaré a cortarlo y voy a usar el formulario y le hago doble clic al botón, no a los textos ni a los labels, simplemente al botón, y lo voy a pegar. Bueno, hay dos en sub por demás, debo marcar eso. Esto lo voy a cortaré y lo copio acá. Ahora yo quiero que la macro simplemente llame al formulario. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Voy acá, esto lo voy a copiar, lo voy a cortar y lo voy a llevar acá, porque cuando ejecuta la macro va directamente acá y yo solamente quiero que esta macro llame al formulario. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a escribir el nombre del formulario tal como está. Es muy importante la sintaxis en estos casos. user1.show. Entonces, sí, ya está, user1.show. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Cuando ejecuta la macro, lo único que va a hacer ahorita es llamar al formulario. El formulario se encuentra acá. Y aquí, en este botón, cuando hago clic en este botón, recién va a ejecutarse todo esto. Y ahora lo que voy a hacer es declarar variables. Aquí en el formulario añadí dos textos. Entonces, por ejemplo, voy a poner dim, tal como está. Diámetro. ¿Qué variable va a ser? Double. Double es para números decimales. Puede ser int, index para enteros. Y otros más variables más, ¿no? Que posteriormente hablaremos de eso. Vamos a introducir otra variable. Espesor en este caso. Double. Igualmente. Ahora lo que haré va a ser que donde va a aparecer ese diámetro. Ya declaré la primera variable. El diámetro va a ser igual. cdbl textbox 1.text. Ya, entonces, ¿qué está haciendo esto? Voy a copiar directamente. Es lo que añada en el textbox 1 va a ser igual a esta variable que he declarado. Bueno, esto prácticamente lo enlaza el diámetro
con el texto. El texto es este texto como el diámetro, que lo voy a utilizar luego para esto, para añadirle un radio y un espesor. Este caso, el primero es textbox 1 y textbox 2. ¿De dónde vienen estos nombres? Bueno, cuando ven el formulario, por ejemplo, este es textbox 1 y este es textbox 2. Pueden cambiar el nombre, pero si cambian el nombre, aquí también tienen que poner el nombre que están cambiando. Entonces, bueno, esto va a ser espesor. Me equivoqué. Ya. Bueno, ahora lo dividiremos directamente entre 1000 para que porque los valores que estoy introduciendo son directamente metros. Y primeramente el diámetro aquí lo vamos a introducir. Aquí vamos a poner diámetro dividido, bueno, aquí es el radio en sí. En X que se mueva el radio y aquí va a ser 0 para que sea únicamente el radio. Ahora el espesor va a ir acá. Espesor. Y entonces ya tengo todo. Bueno, me revisaré si está correcto, lo voy a guardar, lo cierro y voy a eliminar esto. Y pasaré a ejecutar la macro. Como les dije, la macro directamente llama a este formulario y aquí le voy a introducir un diámetro, por ejemplo, de 200 milímetros y un espesor de 20. Lo ejecutamos. Ya, ahora iremos midiéndolo. Bueno, el espesor es 20 y el diámetro es de 200, tal como lo pusimos. Entonces ya pudimos crear un formulario macros fácilmente. Le haremos otra aplicación más interesante, como es un codo de 90 grados. Ya tengo una macro, entonces voy eliminando todo esto. Ahora pasaremos a hacer un codo. Voy de nuevo a grabar macro, vista de alzado. Aquí voy a dibujar un diámetro, directamente horizontal lo pondré esto. Y pongo aquí listar entidades, le voy a invertir la dirección, que está en 10. Ahora salgo del croquis, voy a vista lateral, un poco voy modificando la vista y voy a añadir directamente un arco de 3 puntos. ¿Sí? Esto me conviene. Desde acá aquí al origen, ahí está, hasta ahí, justamente 90 grados. Y ahora voy a operaciones y voy a saliente base vacío. Y como les dije, mejor es no ir jugando con las vistas de ratón, vistas laterales, frontales, porque eso más se va grabando en macro. Aquí directamente está acá, voy a seleccionar el croquis, y la ruta. Lo pongo ok. Y voy a ir a detener macro. Ya. Bueno, creamos un codo sin añadirle medidas. Es muy importante que no le vayan añadiendo lo que es cuotas inteligentes. Se puede trabajar con eso también, pero por el momento háganlo mejor si tal como yo lo estoy haciendo. Ya, ahora iremos a editar la macro. Sabemos que funciona, así que no hay mucho lío en eso. Y vemos todo lo que se ha grabado. Muchas de estas partes son de lo que fui cambiando de vista también. Se declaran ciertas variables. Aquí está el radio del círculo, era 61 por ahí. Este es XY, ¿no? Los valores XY. Fue una equidistancia de 10 milímetros, que es esto, ¿no? Le invertí la dirección, así que se convirtió en aquello. Ahora
lo que hice fue la otra operación de, bueno, el radio del codo. Y eso fue, es exactamente esto. Creación del arco. Sketch segment, creación del arco. Entonces, bueno, aquí ya tengo los tres valores que fui añadiendo. Y haremos como hace rato. Bueno, aquí sigue, cerraremos todo esto. Y empezaremos a editar la macro. A nosotros me aparecieron los dos, la anterior macro que creé, así que por eso los hice. Bueno, ahora voy a clic derecho, insertar formulario y vamos a hacer los pasos que hicimos hace rato. Pero aquí le añadiremos una imagen para que se vea mejor. ¿Cómo se añade imagen? Aquí voy a imagen, luego aquí hago clic acá y voy a buscar donde se puede, aquí en None, voy a buscar la imagen de un codo para hacerlo visualmente mejor. Me descargué una imagen de un codo, exactamente esto. Ahí está bien. Le voy a añadir los textos. El texto 1 va a ser el radio. Bueno, que sea el diámetro. Luego otro texto que va a ser el espesor. Y el radio del codo. Y luego añadimos el botón que va a ser la ejecución. Crear, pondré mejor con nombre que crear. Listo. Entonces hacemos lo de hace rato. Voy acá, le pongo cortar y aquí lo pego. Como aquí hay una sub de más, esto lo voy a cortar, lo llevo acá, aquí también, para que se ejecute el submine. Y simplemente la macro lo que haga sea llamar a esa función. Entonces voy a poner user, la sintaxis muy importante, como les digo. Si le pongo todo en mayúscula no va a dar, tal como está este nombre, user from 1 punto show. Ya, ahora voy al formulario y voy a empezar a declarar las variables. Dim diámetro as double. Lo mismo voy a estar copiando. Ya, esto va a ser espesor y esto va a ser el radio de codo. Simplemente lo pondré radio. Ya, ahora voy a declarar diámetro va a ser igual a lo que está en el textbox 1. Textbox1.text. Ok. Y bueno, está dividido entre 1000. Esto va a ser el espesor y esto es radio. Y esto es el textbox 1, es esto. Este va a ser el 2 y este el 3. Ya, entonces ¿dónde vamos a llevar estos valores? Aquí es el diámetro. Bueno, esto lo entiende como radio, así que diámetro entre 2. Esto lo voy a mantener como 0. Bueno, no sé por qué debe ser 0 inicialmente. No sé por qué se introdujo un valor. Ahora
aquí está lo que es el espesor. Y vamos a ir, aquí está lo que es el radio. Y se ve, se repiten tres, bueno, hice clic en un botón en Y, este valor. Luego fui al origen, que es esta distancia, y esto, la distancia X. Bueno, espero que lo vayan entendiendo. Simplemente le vamos a pasar el valor. X radio. Como les digo, el macro va grabando cada cosa que voy haciendo clic en cada punto. A eso me refiero. Entonces simplemente voy a reemplazar aquí radio, radio, radio. Y algo más que añadirle. No, está bien. Lo guardo. Y lo voy a cesar. Ahora voy a eliminar esto. Voy a ejecutar macro. El formato era esto. ¿Qué es radio? 200. Esto que sea 150. Y un espesor de 20. Ha habido un error. A ver, pero, a ver. Editaremos la macro. Bueno, esto lo voy a eliminar. Editaremos. Creo que ya sé que fue el error. Lo que me olvidé, por ejemplo, lo que fui añadiendo es esto. Croquis 5, croquis 6, croquis 5, croquis 6. Estoy trabajando con simplemente croquis 5 y croquis 6. Como ya lo busqué, va sobre la marcha el Solid, crea el croquis 7, croquis 8. Y es por eso que esto no lo está. La operación que hice fue saliente base vacío, hice clic en el croquis 5 y croquis 6. Entonces ya no existen esos croquis y ya no sabía dónde hacer clic. Entonces simplemente lo voy a eliminar. Voy a cesar todo para que empiece ahora desde croquis 1 croquis 2. Y desde aquí voy a editar la macro. Y me vengo aquí abajo, vamos a ponerle croquis 1 y croquis 2 para que siempre sean al principio. Ya está todo. Lo guardo, lo cierro. Y otra vez voy a ejecutar la macro. Y que sea 250 esto que sea 100 y esto 20. ¿Y exacto? Y ahora voy a evaluar los valores. 20 el espesor. $250 el radio. Y esto era 100. Exacto. Ese es como pudimos crear, ¿no? Un mini archivo, por así decirlo, en el que voy a ir creando mi propio codo con ciertos valores. A eso más se le pueden añadir muchas más cosas, hasta la rosca incluso. Y bueno, eso sería lo que es en sí la macro. Hicimos un ejemplo básico, cómo poder usar un formulario que visualmente se ve mejor. Y ir cambiando variables. A esto más se le puede añadir material. En sí la macro se hace un montón de cosas, hasta guardar archivos en PDF, ir a planos, hasta en simulación mismo te puede ayudar. Así como son muchas las funciones. Bueno, con esto espero que hayan comprendido un poco cómo puedes ir a crear un pequeño formulario y ir parametrizando las futuras piezas que vayas a crear, siempre y cuando sea una pieza que puedas controlar ciertos valores, y simplemente ejecutes la macro y se vaya creando. Y por ejemplo esto ya es un archivo que pesa casi nada, y ya no tengas por ejemplo una biblioteca muy cargada. ¿Cuánto pesa estas propiedades? 61 KB. Bueno, entonces con esto vayan estudiándolo, vean cada paso que fui haciendo es muy esencial. Por ejemplo, ir jugando con las vistas, eso sí que igual se va grabando en la macro, es un tema muy importante, entonces tomar en cuenta eso. Bueno, espero que hayan entendido. Esta es una introducción a lo que son macros,
Y bueno, me despido, suscríbanse y denle like al video.